China eleva el tono y el nivel de sus represalias por la visita de Nancy Pelosi a Taiwán, con acciones que incluyen la suspensión de la cooperación con Estados Unidos en varios ámbitos clave, como el cambio climático y la defensa, sanciones contra la presidenta de la Cámara de Representantes Pelosi, que incluyen también el aumento de esas maniobras militares en torno a Taiwán, las mayores hasta la fecha. En las costas de Taiwán comenzaron a caer misiles chinos horas después de que la presidenta de la Cámara de Representantes de Estados Unidos abandonara la isla. La televisión estatal china difundió imágenes de buques de guerra patrullando el estrecho de Taiwán, zona de amortiguamiento no oficial entre China y Taiwán durante décadas. Aviones de combate cruzan el cielo y ofrecen una cobertura aérea para las múltiples zonas de peligro declaradas por China en algunas de las rutas de navegación más transitadas del mundo. China decidió reaccionar de manera exagerada y utilizar la visita de la presidenta Pelosi como pretexto para aumentar la provocación militar en el estrecho de Taiwán. Blinken está en Camboya en una reunión ministerial de las naciones del sudeste asiático. Aunque su homólogo chino también está allí, aseguró que no tiene previsto reunirse con él. La visita de la portavoz Pelosi fue pacífica. No hay justificación para esta escalada militar desproporcionada como respuesta. China considera a Taiwán una provincia separatista que eventualmente quedará bajo el control de Pekín y se opone rotundamente a cualquier visita de gobiernos extranjeros. China está defendiendo su propia soberanía e integridad territorial. China está salvaguardando las normas básicas que rigen las relaciones internacionales y los intereses comunes de la mayoría de los países. La no injerencia en los asuntos internos es el principio básico para mantener la paz y la estabilidad en el mundo. Ante la reacción militar sin precedentes de China, Taiwán ha puesto en alerta a sus fuerzas militares y está organizando simulacros de defensa civil. Al otro lado del estrecho de Taiwán, del lado chino, algunos turistas vienen con la esperanza de presenciar los ejercicios militares. China es un país poderoso y no permitirá que nadie amenace a su territorio. Se toman fotos frente a un cartel que dice: punto más cercano de la patria continental a la isla de Taiwán. Cruzamos la línea media del estrecho de Taiwán para hacer ejercicios militares y nuestros misiles volaron sobre Taiwán. Nos hace sentir que nuestra patria es fuerte y de que el regreso de Taiwán no se puede detener. El ejército chino anunció que lo que llama operación de bloqueo conjunto alrededor de Taiwán continuará hasta el lunes. La Casa Blanca afirma que quiere mantener las líneas de comunicación abiertas con China pese a esa crisis desencadenada por la visita de Nancy Pelosi a Taiwán. José Díaz Briceño en Washington. ¿Cómo piensa Estados Unidos calmar las aguas? ¿Qué más ha dicho la administración Biden? El vocero del Consejo de Seguridad Nacional, John Kirby, ha intentado bajar la temperatura a la crisis que se vive alrededor de Taiwán, asegurando en principio que las acciones que ha tomado China, tanto de manera militar como de recorte de la cooperación bilateral y también algunas sanciones económicas, eran predecibles y que Estados Unidos ya había hablado de ellas en los días pasados. Al mismo tiempo, el vocero del Consejo de Seguridad Nacional ha asegurado que las líneas de comunicación al nivel más alto en el ámbito militar siguen abiertas, esto intentando de calmar la tensión de que no existe ninguna posibilidad de comunicación. Y sin embargo, en Estados Unidos, el único acto más directamente relacionado a la crisis que ha ocurrido es un llamado a consultas del embajador chino aquí en Washington, intentando mostrar que la crisis ha sido creada más por la reacción china que la propia visita de Nancy Pelosi a Taiwán. Aquí en Washington se dice: vamos a defender nuestros intereses, pero no vamos a responder al escalamiento. José, ya lo comentabas tú, Pekín deja de cooperar con Estados Unidos en ámbitos clave como defensa y cambio climático. ¿Hasta qué punto daña todo esto las relaciones bilaterales?
En Washington, entre los analistas que siguen las relaciones entre China y Estados Unidos, se percibe que las acciones que está tomando el gobierno de Xi Jinping eran predecibles ante justamente la temporada electoral que viene, dado que en 3 meses el Congreso del Partido Comunista Chino se reúne y el presidente Xi buscará incrementar un mandato más su poder. Y aquí la respuesta nacionalista se esperaba, y lo que a expertos como Richard Haass del Consejo de Relaciones Internacionales de Nueva York dicen preocupa es si esto continúa más allá de este periodo y el presidente Xi decide escalar todavía esto a un nivel más alto. Lo que es cierto también, lo que dicen los expertos, es que lo que está ocurriendo es un reforzamiento del interés para disuasión dentro de Estados Unidos de cómo confrontar a China en el futuro a mediano y largo plazo. José Díaz Briceño, muchísimas gracias por todas estas informaciones en Washington. Rusia impulsa los lazos comerciales y económicos con Turquía. El presidente ruso Vladimir Putin y su homólogo turco Recep Tayyip Erdogan refuerzan la cooperación energética y económica tras esa reunión que mantuvieron en Sochi, a orillas del Mar Negro. Los dos líderes acordaron fortalecer el comercio y cumplir con las expectativas mutuas en el campo de la economía y la energía. El presidente turco Erdogan afirmó que espera abrir una nueva página en esos vínculos con Moscú, en lo que fue el primer encuentro de ambos tras el comienzo de la invasión rusa en Ucrania. Putin, por su parte, agradeció al líder turco su ayuda en la negociación de un acuerdo que permita el paso seguro de las exportaciones de granos ucranianos a través del Mar Negro. De hecho, este viernes otros 3 buques cargados de cereales partieron desde el puerto de Odessa. Ambos líderes acordaron cumplir ese acuerdo de exportación y además Ankara pagará ahora en rublos los suministros de gas ruso, a lo que se oponen los países occidentales. El presidente ucraniano Volodymyr Zelensky ha criticado duramente a Amnistía Internacional, acusándola de culpar a las víctimas de la guerra. La Organización de Derechos Humanos publicó un informe, ese es el trasfondo, en el que critica en ese documento al ejército ucraniano por convertir a la población civil en objetivos militares durante los combates con los soldados rusos. Sobre el terreno continúan los intensos combates en el sur de Ucrania, cerca de la ciudad de Gerson, controlada por Rusia, y también en la región oriental de Donetsk, donde los civiles se han visto obligados a huir de sus casas ante los intensos bombardeos. Desde esta estación de tren de la ciudad de Donetsk tiene lugar la evacuación de civiles hacia el oeste. Personas mayores, niños, atrapados en el fuego cruzado, forzados a dejar sus hogares con unas cuantas pertenencias. Nuestro pueblo está destrozado, no tenemos dónde vivir. Ya no hay gas, agua ni electricidad. Nos refugiamos en el sótano un mes entero. El ejército nos ha traído hasta aquí. El gobierno ha ordenado a los civiles que abandonen las zonas de combate de Donetsk. Pero ahora, parte de la estrategia defensiva ha recibido críticas. Amnistía Internacional acusa a Ucrania de asentar tropas en zonas habitadas, amenazando la vida de los civiles y violando las leyes de guerra. El gobierno reaccionó indignado al informe. Si alguien elabora un informe en el que se acusa a víctimas y a agresores por igual, si analiza información sobre la víctima mientras se ignora lo que hace el agresor, es algo que no puede tolerarse. Los soldados ucranianos se enfrentan a una ardua batalla para mantener las regiones restantes del este del Donbass fuera del control ruso. Pasamos tiempo en las trincheras. Cuando el enemigo nos ataca no podemos ni asomar la cabeza. Ahora no hay combates con armas pequeñas como antes. Hoy es una batalla de artillería. No queda otra que saltar a la trinchera y esperar el ataque. Lejos de las líneas del frente, continúa la evacuación de civiles de Donetsk. Y no hay garantías de que eso los ponga definitivamente a salvo.